Muy buenas tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Código Iberoamericano de Ética Judicial. La identidad de Iberoamérica cuenta con rasgos visibles y explicaciones históricas extendidas, pero sobre todo, Iberoamérica aparece en el mundo globalizado del presente como un espacio que interactúa con otras culturas sin perder con ello sus propias características, la tornan peculiar. En ese marco, los poderes judiciales iberoamericanos han ido construyendo de manera trabajosa pero exitosa una realidad que por encima de las particularidades nacionales exhibe rasgos comunes desde los cuales es posible ir delineando políticas de beneficio mutuo. En la configuración de la ética judicial iberoamericana hay rasgos comunes con otras experiencias análogas que ofrecen distintos espacios culturales, pero también algunas características distintivas que expresan aquellas identidades. La realización del código al que se hace referencia en esta videoconferencia supone un nuevo tramo de ese camino que ya ha ido recorriendo y posibilita que la región se presente al mundo desde una cierta tradición, pero también como un proyecto inacabado, que sin suprimir las individualidades nacionales, descubre y ofrece una riqueza jurídica común. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín. La doctora Victoria Eugenia es abogada especialista en Derecho de Familia y Constitucional de la Universidad Santiago de Cali. Ha sido juez promiscuo municipal en Nariño, Zapuyes en El Rosario, juez única civil en La Plata, Huila, juez civil municipal en Buenaventura, en Cali y magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura en el Chocó y en el Valle del Cauca. Actualmente es magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas y formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por más de 20 años. Doctora Victoria Eugenia, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muy buena tarde para todos y para todas. Muchas gracias, doctor José Camilo Flores Rodríguez, profesional universitario de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a nuestra presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, y a todos sus magistrados. También un saludo muy especial para todos nuestros servidores y servidoras y demás personas que se han conectado a esta importantísima videoconferencia. Antes de comenzar a hablar de este hermosísimo tema y de mucho interés para todos nosotros los servidores de la rama judicial, es importante comenzar con este hermoso pensamiento escrito por el doctor Rodolfo Vigó en su libro de Ética Judicial e Interpretación Jurídica. La ética como fundamento de la función judicial. La ética demanda que el juez actúe con excelencia y magnanimidad, ya que su rol no solo depende de decisiones personales, sino también del mandato social que le exige desempeñar su función de manera óptima. La sociedad no confiaría este poder a quien declare desde el inicio que lo ejercerá de forma deficiente o mediocre. Por tanto, desatender los principios éticos supone defraudar la confianza y las expectativas implícitas que legitiman su excelsa posición. Bueno, antes de hablar nosotros de nuestro código de ética iberoamericano, hablar en dónde surge este código. Y entonces tenemos que surge en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Podemos entonces nosotros preguntarnos, ¿y qué es esta cumbre? La cumbre es una organización que vertebra la cooperación y la concertación entre los diferentes poderes judiciales de los 23 países que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Esto es Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
También tenemos allí que está presente Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Es decir, se aglutina en un solo cuerpo todas las cortes, todos los tribunales superiores y los consejos superiores de la judicatura de todos estos países, como órganos máximos de la administración de justicia y de gobierno en los diferentes sistemas judiciales. El objetivo principal es la adopción de proyectos, de acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del respeto por la diferencia, contribuye al fortalecimiento de las diferentes ramas judiciales y, por extensión, de los sistemas democráticos de estos importantísimos países. Uno de los trabajos más importantes que se han realizado en esta cumbre iberoamericana es la expedición del Código de Ética Iberoamericano. Este código fue elaborado por el juez argentino Rodolfo Vigó, acompañado también por el profesor español Manuel Atienza. Este código se ha elaborado a partir del estudio de diversos códigos ya existentes en algunos de estos países relacionados con la ética judicial. Esto se ha elaborado con el propósito de buscar al mejor juez posible para nuestras sociedades y concebido además como un compromiso institucional con la excelencia y como un instrumento que sirve para fortalecer la legitimación de la rama judicial. Entonces, este documento se constituye en una valiosísima herramienta para el desempeño diario de las funciones judiciales y un material desde el cual todos los estudiosos del derecho pueden avanzar en la búsqueda de formas de perfeccionamiento de la administración de justicia. Bueno, también es importante mencionarles que se trata con este código de apoyar la labor diaria de los jueces en estos tiempos de modernidad, cuando la frenética velocidad de los acontecimientos en el mundo desborda las posibilidades de análisis y de hacer profundas reflexiones sobre el buen actuar, que siempre deben acompañar al juez prudente, al juez probo en la toma de sus diferentes decisiones, sobre todo en situaciones bien difíciles, donde se generan serios dilemas éticos que la ley no los alcanza a resolver. Entonces, el Código de Ética Iberoamericano fue adoptado en la Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana, el 22 de junio de 2006. Este mismo fue modificado en la 17ª reunión plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana realizada el 2 de abril de 2014 en Santiago de Chile. Bueno, podemos continuar. Tenemos ahora la exposición de motivos. El código es un modelo en el compromiso institucional con la excelencia y como un instrumento que sirve para fortalecer la legitimación del Poder Judicial. El código de ética lo que busca en realidad es el mejor juez posible para nuestras diferentes sociedades. La ética judicial incluye los deberes jurídicos que se refieren a las conductas más significativas para la vida social, pero pretende a la vez que su cumplimiento responda a una aceptación de los mismos por su valor intrínseco, esto es, basado en razones morales. Además, completa esos deberes con otros que pueden parecer menos perentorios, pero que contribuyen a definir en realidad lo que es la excelencia judicial. De lo cual se sigue que la ética judicial supone rechazar tanto los estándares de un juez simplemente mediocre que se conforma con el mínimo jurídicamente exigido y también a un mal juez. A este respecto, entonces, corresponde hablar de que los jueces deben siempre, tienen el deber
de procurar que la ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones, más aún en la rama judicial, cuyo actuar de todos sus servidores debe ser prístino. La adopción entonces de un código de ética implica un mensaje positivo que la rama judicial está enviando a toda la sociedad, reconociendo la inquietud que provoca el tema de la legitimidad y el empeño en asumir voluntariamente un compromiso fuerte, un compromiso acérrimo por la excelencia en la prestación del servicio de administración de justicia. En nuestro caso, en el año 2012, el Consejo Superior de la Judicatura expidió una circular dirigida a todos nosotros como servidores judiciales, en donde nos invita a acoger, en donde nos invita a adherirnos a este código de ética iberoamericano como un instrumento que nos va a servir a nosotros de norte, de faro de conducta en nuestro quehacer diario en la rama judicial. Bueno, también tenemos que la ética judicial tiene la necesidad de armonizarse con los valores presentes en la función judicial. Es decir, la ética judicial debe proponerse, debe aplicarse desde una lógica que sea ponderativa, que busque un punto razonable de equilibrio entre unos y otros valores, si se quiere, entre los valores de un juez en cuanto ciudadano y en cuanto este juez detenta un poder, cuyo ejercicio va a repercutir ineludiblemente en los bienes e intereses de individuos concretos y de la sociedad a nivel general. De igual manera, tenemos que tener en cuenta a la ética judicial como esa apelación al compromiso íntimo del juez con la excelencia y con el rechazo a la mediocridad. Tenemos entonces que el código simultáneamente se constituye en una fuente de razones a las que puede apelar el juez en el cumplimiento de sus exigencias. Para la ética profesional podría llegar a afirmarse que más importante que descubrir faltas a sus deberes es obtener una firme e íntima adhesión a la ética para lograr que la labor de los servidores judiciales se preste siempre con excelencia. También otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de ética es el siguiente. Estamos hablando del código modelo de ética judicial a la ética de las otras profesiones jurídicas. Entonces tenemos lo siguiente. La falta de ética judicial remitirá en ocasiones a otras deficiencias profesionales, que esto es muy grave al interior de la rama judicial, especialmente cuando nos referimos a los abogados, a los fiscales, a los procuradores e incluso a docentes jurídicos. Un reclamo integral de excelencia debe incorporar a esos otros espacios profesionales. Y afortunadamente, nuestro Código de Ética Judicial Iberoamericano habilita para que la rama judicial lo impose. Otro aspecto también muy importante es un código modelo como fruto de un diálogo racional y pluralista. El Código de Ética Judicial se propone siempre buscar la adhesión voluntaria de los distintos jueces iberoamericanos, de los distintos servidores judiciales, atentos a su conciencia profesional. Esto es lo que nos están exigiendo en los tiempos actuales. El código entonces debe ser para nosotros una permanente y dinámica interpelación a la conciencia de todos los destinatarios, para que desde el compromiso con la excelencia logremos entronizarnos históricamente en aquellos que efectivamente han aceptado prestar un servicio como el que hoy día nos están demandando nuestras sociedades. Bueno, y ahora también hay que tener en cuenta que nuestro Código de Ética Iberoamericano está compuesto de 13 hermosos principios. Entonces tenemos que los principios éticos son los núcleos concentrados de esta ética judicial, de este Código de Ética Iberoamericano. Los principios éticos se configuran como el repertorio de exigencias nucleares de la excelencia judicial. Es decir, estos principios los tenemos que tener en cuenta
todos los servidores de la rama judicial, nuestros citadores, nuestros escribientes, nuestros profesionales universitarios, los oficiales mayores, los secretarios, los jueces, los magistrados. Estos principios es lo que buscan, es que ellos están procurando modelar el mejor ideal del servidor judicial. No solo están reclamando ciertas conductas, sino que alientan que tras la reiteración de las mismas se arraiguen en hábitos que sean beneficiosos, hábitos que sean facilitadores de los respectivos comportamientos y una fuente de la más sólida confianza ciudadana. Recordemos siempre que la ciudadanía es nuestro observador racional. Diariamente la ciudadanía observa a sus servidores judiciales, tanto a su nivel personal como en su nivel profesional. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar entonces a mencionar a nuestros 13 principios. Tenemos en primer lugar el principio de independencia. La independencia de los jueces conforme al Código Iberoamericano de Ética Judicial nos habla sobre lo siguiente. En un verdadero Estado de Derecho se le exige a nuestros jueces que obtengan la mejor de las soluciones para los asuntos que estén bajo su competencia, para los asuntos que estén bajo su conocimiento. Deberán entonces estos garantizarle a todos los ciudadanos el derecho a ser juzgado conforme a su Constitución, conforme a sus leyes, conforme a los tratados internacionales vigentes, siempre salvaguardando sus derechos fundamentales. Es decir, el juez ejerce una de las ramas del Estado y por supuesto que ello supone tensiones con las demás ramas del Estado y demás poderes de la sociedad. Aquí podríamos, por ejemplo, mencionar nuestros medios de comunicación. Pero su función impone que se cumpla con total y absoluta independencia. De esta manera estaremos asegurando el respeto de los derechos de todos y cada uno y que se mantengan las otras ramas del poder público en sus debidos espacios constitucionales. Tenemos entonces que en un auténtico Estado de Derecho es fundamental la actuación libre de los integrantes de la rama judicial, ya que si no fuera así, de nada valdría tener una constitución política garantista, la firma de tratados internacionales tendientes a salvaguardar el derecho fundamental del usuario a que sus asuntos sean decididos por impartidores de justicia absolutamente independientes. La independencia, entonces, podríamos nosotros conceptualizarla diciendo que es la garantía de que una persona que ha sido investida de poder para solucionar diferentes problemáticas sociales, en su actual solo estará sujeta a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales. Deberá ejercer entonces su función totalmente apartada de cualquier influencia externa o interna. Esta es una garantía de todos los usuarios del servicio de administración de justicia. No es un privilegio de los integrantes de la rama judicial. Esto significa entonces que la independencia no debe ser ejercida por los jueces para destacar su labor, sino que más bien es una garantía para los justiciables. Un derecho inalienable, es un derecho irrenunciable que debe estar presente en lo que es un debido proceso, tutelado precisamente por quienes tienen en sus manos la impartición de justicia. Bueno, tenemos el siguiente principio que es la imparcialidad. En un Estado de Derecho, a un juez se le exige que a la hora de resolver determinada controversia que ha sido sometida a su consideración, lo haga de una manera que sea justa, conforme a derecho y de manera imparcial. Para la solución de los conflictos que surjan entre los ciudadanos, se precisa de la existencia de una gran confianza de los órganos encargados de dirimir esos conflictos y la sociedad. Así es como lo necesitamos, que la sociedad crea en nosotros, crea en nuestros jueces. De nada valdría tener
una constitución que es totalmente garantista, en donde se establece el respeto al debido proceso, el derecho de defensa, la contradicción, sin la existencia de la verdadera imparcialidad judicial. La imparcialidad entonces debe verse como una necesidad. Para ello se precisa que la justicia esté en manos de personas que sean absolutamente confiables e idóneas, que no estén comprometidas con ningún sector de la ciudadanía. Es decir, estamos hablando del campo religioso, del campo político. Así podrán dirimir los conflictos sin ningún tipo de prejuicio. En un debido proceso, entonces, los justiciables deberán tener la certeza de que sus controversias serán resueltas por juzgadores idóneos, es decir, llenos de principios, juzgadores llenos de valores, tales como la imparcialidad y la independencia. Es decir, lo que necesitamos es que los jueces deben exhibir una conducta absolutamente neutral frente a las partes en un proceso. Para que esa anhelada imparcialidad entonces se evidencie, el comportamiento de los administradores de justicia deberá irradiar una total transparencia en su actuar respecto de las partes. Por ejemplo, en la forma en que se desarrollan las audiencias, dando la oportunidad a cada una de las partes para que en un plano de igualdad puedan presentar sus diferentes medios de defensa. De igual manera, por ejemplo, en la redacción de las sentencias, no pueden dejar evidenciar ningún señalamiento o expresión que refleje algún tipo de favoritismo o de predisposición. Vamos a hablar del principio de motivación. Al principio del Estado de Derecho, legado por la conquista de la Revolución Francesa, que esto fue hacia el año de 1789, la ley era la sagrada expresión de la voluntad popular. Por ende, el juez no podía interpretarla y la motivación solo era válida por la subsunción de los hechos a normas. Con la revolución que hubo hacia el Estado constitucional de derecho, las normas no solo expresan voluntad legislativa explícita, sino que en ellas van inmersas una serie de valores, de principios que forman parte de lo que se conoce como la moralidad pública, que los jueces deben desentrañar, ponderar y aplicar. En el Estado social, democrático y de derecho, el deber de motivar las decisiones es un imperativo ineludible y ello se verifica a través de argumentos que articulen los hechos y las pruebas del caso con las normas, con los valores y principios atinentes. La motivación entonces del fallo judicial es un medio para que la ciudadanía pueda efectivamente controlar su contenido y censurar la posible arbitrariedad. De ahí que el imperativo de motivar las decisiones judiciales sea principalmente una característica esencial en los sistemas democráticos actuales y también es una garantía fundamental del debido proceso. Podemos entonces darnos cuenta cuáles son las funciones de la motivación. La Corte de Estrasburgo ha reconocido que la obligación de motivar las resoluciones, las sentencias, cumple diferentes funciones, entre las que es muy importante destacar las siguientes. Primero, dar oportunidad para que las autoridades evidentemente justifiquen su actuar en el debido proceso. Segundo, demostrar que las partes han sido escuchadas debidamente en el proceso. Tercero, permitir a las partes ejercer de manera efectiva su derecho de impugnación ante el organismo llamado a revisar las decisiones. Y cuarto, viabilizar el análisis y el examen del fallo. Bueno, otro principio que tenemos también muy importante es el de conocimiento y capacitación. Y para nosotros en la rama judicial sí que es importante porque para nosotros todos los servidores judiciales tiene doble connotación, es decir, es
un deber asistir a las capacitaciones que nos ofrece nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y es un derecho asistir a las mismas. Entonces tenemos lo siguiente. El deber del juez es de conocer el derecho, de perfeccionarse continuamente. Esto se incorpora en el código como uno de los principios rectores de la ética, que hará posible mejorar la capacidad institucional en la rama judicial, al contar con jueces aptos para dar una solución oportuna y adecuada a los casos que sean sometidos a su análisis, que sean sometidos a su consideración. La exigencia de un debido conocimiento es imperativo, es algo, una obligación permanente de todos nuestros jueces, de todos nuestros servidores judiciales, que tienen como fundamento el derecho de todos los justiciables y de la sociedad en general a obtener un servicio con calidad en la administración de justicia. Advirtiendo la creciente judicialización de toda la problemática que aqueja a nuestra sociedad y la progresiva intervención que ha correspondido a la rama judicial en la protección efectiva de los derechos de las personas, el mismo instrumento expresa en su preámbulo lo siguiente. La evolución de nuestras sociedades ha llevado a un mayor protagonismo de nuestros jueces, lo cual exige que el Poder Judicial responda a la demanda de apertura y sensibilidad en relación con las necesidades expresadas por los diversos sectores y agentes sociales y adapten sus tradicionales métodos de trabajo y actitudes a esas nuevas necesidades, a esas nuevas realidades. Prefiere el código entonces enfocar la capacitación de nuestros servidores siempre como una tarea encauzada en asegurar el derecho de los destinatarios de la Administración de Justicia a obtener un servicio de calidad, lo que genera entonces como consecuencia la necesidad de congregar servidores judiciales que además de estar dotados de la necesaria idoneidad ética, hayan recibido una apropiada capacitación inicial y que se mantengan durante el desempeño de sus cargos convenientemente informados, convenientemente capacitados acerca de la evaluación del derecho y que estén debidamente actualizados con las diferentes reformas legislativas, mediante cursos, mediante programas de capacitación continua, y todo esto va a contribuir a nuestro perfeccionamiento tanto personal como profesional. Ahora bien, vamos a entrar a analizar otro importantísimo principio como es la justicia y la equidad. Recordemos entonces, el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho. En ese escenario, ¿qué le compete al juez? La resolución de los casos sometidos a su raciocinio, y esto no solo va a tener alcance en las normas jurídicas que regulan la materia que es objeto de análisis, sino también hay que acudir a los principios y valores que están presentes en el orden jurídico, tanto interno como supranacional, así como los criterios auxiliares de interpretación, como la equidad, como la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina. Elementos que interpretados de una manera conjunta, que interpretados de una manera sistemática, le permitirán, o por lo menos el juez intentará arribar a una solución jurídicamente correcta y además materialmente justa. Otro principio bien importante es el relacionado con la responsabilidad institucional. El juez institucionalmente responsable es el que, además de cumplir con todas sus obligaciones específicas de carácter individual, asume un compromiso activo en el buen funcionamiento de todo el sistema judicial. El servidor judicial tiene entonces el deber de promover en la sociedad una actitud racional, fundada en el respeto, fundada en la confianza hacia la administración de justicia. Y vamos a hablar del siguiente principio, como es el de la
cortesía. Si bien se menciona y estamos discutiendo con mucha frecuencia sobre otros principios cuyo campo de aplicación se relaciona directamente con la forma en que los servidores judiciales ejecutan su trabajo y resuelven los diferentes casos que son de su conocimiento, también, por ejemplo, cuando hablamos de independencia, imparcialidad, justicia, entre otros, es igualmente relevante el trato que se le está brindando a nuestros usuarios del Servicio de Administración de Justicia. E inclusive tenemos que poner cuidado en el trato que le brindamos a los demás servidores de la rama judicial. Recordemos que nosotros en la rama judicial tenemos usuarios tanto externos como internos. El juzgador que abusa de su poder de dirección en el proceso genera dudas en cuanto a su imparcialidad. Está brindando entonces un mal servicio público y está afectando, por ende, la imagen institucional. Igual cosa sucede cuando quien juzga muestra un excesivo aprecio por alguno de los litigantes. Por eso el juez debe ser cortés y respetuoso, pero a su vez, por favor, tengamos en cuenta que nuestros jueces también deben ser muy prudentes y ecuánimes en el trato con las partes, sin mostrar preferencias para evitar que un observador razonable pueda dudar en algún momento de su imparcialidad. La cortesía, entonces, tenemos que entenderla que va más allá. Estamos bajo un marco general de amabilidad, pues abarca todo el ámbito conductual de la persona en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de sus deberes. Pero además debemos agregar la obligación de quien imparte justicia debe de ser congruente su comportamiento en otros ámbitos de su vida. O sea, tiene que ser un juez íntegro. Vale recordar que no es el cargo el que le da dignidad a la persona juzgadora, sino que el puesto deben ocuparlo solo aquellas personas que efectivamente han demostrado ser dignas, han demostrado merecérselo y que además algo muy importante es que estas personas deberán ser capaces de reconocer la dignidad en los demás, en sus compañeros de la Administración de Justicia, la dignidad en los usuarios del Servicio de Administración de Justicia. Ejercer entonces un cargo en la judicatura implica haber atemperado el carácter a tal punto que la falta de cortesía de los otros no implique renunciar a la propia. Así como el juez debe ser cortés con los demás, debe procurar que sus colegas y el personal a su cargo también lo sean. En primer lugar, dando el ejemplo, sin el cual ninguna petición, ninguna insinuación, ordenanza o exigencia tendría sentido alguno. Luego, entonces, deberá velar porque la cortesía habite en las oficinas, habite en los estrados judiciales, corregir cuando sea oportuno, intermediar para que el ambiente de trabajo y la atención a las personas usuarias sean caracterizados por la amabilidad, por la consideración y el debido respeto. Esto es algo muy importante que debe reinar en nuestro despacho judicial. Otro de los principios importantísimos también son la integridad. La integridad es una virtud judicial por excelencia que tiene que ver con el comportamiento de los jueces, no solo en su vida pública, sino también, cuidado, en su vida privada. Por una parte, la integridad está vinculada a una manera de conducirse, de comportarse de acuerdo con los valores, de acuerdo con los sentimientos que prevalecen en nuestra sociedad. Por otra parte, el nivel de exigencia de esta virtud está por encima de lo que se espera de un ciudadano del común. Por una parte, el concepto lexicográfico identifica la palabra integridad con las virtudes de la honradez, la rectitud, la probidad. En efecto, si hay un adjetivo que pretende definir a un juez desde el punto de vista de los ciudadanos, es el de íntegro, que en el diccionario de la lengua española conceptúa de la siguiente manera: dicho de una persona recta, proba e
intachables. Así deben de ser nuestros servidores judiciales. En los principios de Bangalore se señala la integridad como uno de sus 6 principios y su punto de partida es el siguiente. La integridad es esencial para el desempeño correcto de las funciones jurisdiccionales. En el comentario de los principios de Bangalore se recoge esta descripción. La integridad es un atributo de rectitud y probidad. Sus componentes son la honestidad y la moralidad judicial. Un juez debe siempre, no solo en el desempeño de sus obligaciones judiciales, actuar honradamente y en forma adecuada con las funciones jurisdiccionales que ejerce. Debe también ser ajeno a todo tipo de fraude, de engaño, de falsedad, ser bueno, ser virtuoso en su comportamiento y en su carácter. La integridad así definida no tiene grados. La integridad es absoluta. En la judicatura, la integridad es más que una virtud, es una gran necesidad. La integridad es entonces una virtud que se exige del servidor judicial, no solo en su vida pública, sino en cierta medida y de manera especial en su vida privada. Asimismo, los códigos éticos establecen un nivel especial, un nivel más alto de exigencia respecto de los servidores judiciales. Los principios de Bangalore establecen la siguiente exigencia ética. Un juez deberá asegurarse de que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable. Está haciéndonos relación a la transparencia. La transparencia en las actuaciones del juez es una garantía de la justicia en sus decisiones. El juez debe ser siempre transparente, tanto en su vida privada como en su vida pública. Es un doble reforzamiento que protege sus funciones y que protege además sus decisiones. La transparencia se convierte entonces en un requisito indispensable para demostrar que las actuaciones jurisdiccionales se han realizado bajo el marco de la legalidad y en aplicación de los demás principios de la ética judicial. Una transparencia verdaderamente auténtica implica, por ejemplo, que la información no debe ser ininteligible para las personas receptoras. El lenguaje jurídico puede ser un obstáculo para muchos ciudadanos, por lo que deben proveerse los medios, es decir, aclaraciones, explicaciones e instrumentos que hagan accesible esa información. Hoy día estamos propendiendo en la rama judicial por un lenguaje claro en las decisiones judiciales, entendibles por el común de los ciudadanos. Es el secreto profesional. Bueno, el secreto profesional tiene como fundamento salvaguardar los derechos de las partes y de sus allegados frente al uso indebido de informaciones obtenidas por el juez en el desempeño de sus diferentes funciones. Los servidores judiciales tienen la obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con toda esa información, con todos esos datos que a ellos se les ha confiado. Es un derecho de las partes y de sus allegados frente al uso de su información. Esta debe ser reservada, debe ser preservada por los servidores judiciales. Tanto la transparencia, entonces, como el secreto profesional tienen un interés crucial en toda regulación ética. Por un lado, la transparencia pretende garantizar el correcto funcionamiento y control de la justicia y por otro lado, el secreto procura proteger los derechos de las personas a mantener su vida privada al margen de la curiosidad de la ciudadanía en general. En realidad, entonces, lo que se denomina secreto profesional está muy vinculado desde el punto de vista ético al deber de reserva del servidor judicial respecto de todo lo que conozca por ocasión del ejercicio de su cargo. Otro principio de suma importancia es el de la prudencia. La prudencia es entonces una virtud que está directamente vinculada al ejercicio de la profesión del juez, hasta el punto de que se ha considerado como la virtud más característica de un buen juez.
La prudencia como virtud tiene una importancia ética práctica en la toma de decisiones del juez porque su función, como se ha caracterizado en diferentes ordenamientos, es eminentemente racional y supone un ejercicio del discernimiento. La prudencia es la que debe guiar al juez en su vida, tanto profesional como en su vida privada, para mantener de esta manera la confianza de la ciudadanía en general. La prudencia se postula como una virtud necesaria para el cumplimiento excelente de la función judicial en la medida de lo posible. Deberán obrar entonces de la mejor manera para así darle confianza, darle tranquilidad a la ciudadanía a nivel general. Otro de los principios que tenemos es el de la diligencia. La diligencia significa en la medida de lo posible obrar con prontitud, obrar con agilidad. La diligencia ha terminado convirtiéndose en un valor fundamental de la justicia contemporánea y en la más completa justicia. La exigencia de diligencia está encaminada entonces a evitar la injusticia que comporta una decisión tardía. El excesivo retraso en impartir justicia puede convertirse en una verdadera denegación de justicia. La resolución de los casos en un plazo razonable depende no solo del procedimiento y de la carga en cuanto a asuntos litigiosos en nuestros despachos judiciales, sino también que esta dependerá de la conducta de nuestros jueces y de la conducta o el comportamiento de las partes. Para el caso del juez, el código le exige una diligencia razonable. Y en lo que se refiere a las partes, se encomienda al juez que evite o sancione las actuaciones dilatorias de las partes. La honestidad profesional. La honestidad profesional es otro de los principios, el último, que consagra nuestro Código de Ética Iberoamericano. La honestidad se relaciona de alguna manera con el principio de integridad o decoro en cuanto a la necesidad de dejar en evidencia la ecuanimidad del juez ante los ciudadanos. Recomienda observar una conducta ajustada al estándar socialmente aceptado, evitando actuaciones que permitan siquiera suponer afectada su independencia o imparcialidad. Es precisamente la necesidad de suscitar en la sociedad la confianza en el servicio de administración de justicia la que impone a nuestros jueces el deber de mantener un comportamiento que no deje lugar a dudas acerca de la rectitud en sus actuaciones e imparcialidad en sus decisiones. A continuación, vamos a observar un video muy relacionado con el tema de la ética. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17. Sí. ¿Pero quiere que escriba 16? Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias.
¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Muchas gracias, doctora, por su presentación y por el video que nos comparte al final de la misma. A continuación pasaremos al fragmento de las preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿La ética judicial influye en la percepción de confianza ciudadana hacia el sistema de justicia? Muchas gracias, doctor. Bueno, sin duda, la ética judicial tiene un impacto muy significativo en la percepción de confianza por parte de nuestra ciudadanía hacia el sistema de justicia. Una justicia que actúe con principios éticos sólidos fomenta en los ciudadanos la seguridad y el fortalecimiento de la confianza en la imparcialidad y transparencia en el sistema judicial. Cuando los ciudadanos perciben que el sistema judicial opera de una manera ética, se genera una mayor seguridad y confianza en que los conflictos serán resueltos con equidad y con objetividad. De igual manera, también hay que tener en cuenta que esta percepción fortalece la credibilidad institucional, ya que el actuar ético de los jueces no solo contribuye a la correcta administración de justicia, sino también a proyectar una imagen de respeto por los derechos fundamentales y de nuestro Estado social de derecho. Por el contrario, si falta ética, se puede erosionar la confianza pública, se puede desmoronar, promoviendo el escepticismo y la deslegitimación de las decisiones judiciales. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué papel juega la ética judicial en la resolución de casos donde existen presiones externas o intereses particulares? La ética judicial, podríamos decir, desempeña un papel crucial y esencial en la resolución de casos en los que surgen presiones externas o que existen intereses particulares que podrían influir en el curso normal de la administración de justicia. En estos escenarios, entonces, la ética actúa como un principio rector que guiará a nuestros jueces para que ellos mantengan su independencia, para que ellos mantengan su objetividad, resistiendo cualquier tipo de influencia que ponga en riesgo la imparcialidad en sus decisiones. En primer lugar, debemos de tener en cuenta la ética judicial exige que nuestros jueces se adhieran a los valores fundamentales, a los valores intrínsecos de la justicia, como por ejemplo la integridad, la transparencia y la imparcialidad, los cuales son indispensables para evitar que las presiones externas, ya sean de carácter político, sean de carácter social, económico, interfieran en la resolución de los diferentes conflictos sometidos a su consideración. Este compromiso ético fortalece la capacidad del juez para actuar exclusivamente conforme al marco legal y a los hechos probados en los diferentes casos, sin ceder a intereses que puedan efectivamente desviar ese prístino interés de impartir justicia.
Por otro lado, también nosotros podríamos decir que la ética judicial implica un compromiso férreo del juez en la emisión de la sentencia y la transparencia en sus decisiones. Esto significa que incluso en contextos de alta presión, el juez debe justificar claramente sus decisiones, demostrando que están fundamentadas en el derecho y no en consideraciones externas. Este nivel de responsabilidad ética contribuirá a a evitar cualquier tipo de duda sobre la rectitud de nuestros jueces en sus procesos y promoverá un sistema de administración de justicia más confiable, un sistema de administración de justicia más efectivo. Doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín, queremos expresar nuestro agradecimiento especial hacia usted por haber asistido a esta videoconferencia y por toda su generosa intervención. Gracias también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual y que nos acompañaron durante otras actividades académicas a lo largo del 2024. Muchas gracias.